¿Qué pasa, Repromoders? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo aquí una placa gama alta, una Asus Strix, una ROG para la serie de AMD Ryzen ya de gama alta. Es el chipset X570, que tampoco es que sea una gran diferencia con el B550, pero aquí siempre intentamos traer lo mejor. De lo que se trata en este vídeo no es básicamente de la placa, sino de entender de una vez por todas y que quede claro que son las fases, cuándo son virtuales, cuándo son únicas. Y esto viene a raíz de la encuesta que hemos realizado. Yo tengo en cuenta lo que los suscriptores opinan. Aquí dicen que vídeos de enseñanza y aprendizaje es lo que más quiere la gente, como es lógico, porque si nuestra pasión es la electrónica, para meternos en ella hay que tener una base, y mucha gente quiere entender cierta base y luego meter pezuña a cualquier aparato electrónico que se nos meta en medio. Esta placa lleva el código 00, es decir, el código este de 2 dígitos que, dependiendo del código, es un error u otro. No hay que hacer mucho caso. 90 euros, yo no te he dado 90 euros por esto. Sinceramente no los vale. Esto no funciona. Bien, ya he conectado la fuente de alimentación. Los LED de RGB están activados porque se aprovechan del standby, voltaje básico que hay en la placa, nada más en tener la fuente encendida. Y ahora vamos a encender la placa. Tengo un código 00 porque no he puesto el conector de CPU, lo que alimenta con 12 voltios las entradas que van a las fases de la CPU. Por lo tanto, ya os digo, este código 00 mal, algo falta. Ya he conectado todo, le doy a encender y sale humo, Repromoders. Esto sale humo, esto está ardiendo. No sé si ahí se puede observar, pero de verdad huele que parece churrasco de los domingos. ¿Qué ha pasado aquí? Fijaros, está el conector en corto. Hemos metido la placa sin hacer mediciones porque nosotros vamos para adelante. Conector en corto. Cuéntame cómo solventamos esto. Primero, calma. Segundo, quitar el disipador. Y tercero, tener un extintor a mano. La suerte de esto es que, si os dais cuenta, la salida de la bobina no se va a tierra. ¿Qué quiere decir? Que el corto no va directo por esa salida, sino va previo. Y ahora vamos a ver por qué. Como podéis observar, este integrado, que son 2 MOSFET y un drive, todo en un encapsulado, se ha ido al garete. Esto está carbonilla, carbón puro y duro. Quitar esto va a costar, porque esto se suelda a una temperatura inmensa. Os lo aseguro. Aquí llegan 12 voltios directos y luego tiene el negativo en ese condensador, y eso por dentro se ha juntado. Crea una temperatura elevadísima porque hay un amperaje que alucinas. Quitad esto con calma, dadle temperatura. Es lo que hay, no hay otra cosa, hay que darle temperatura. Y no tiréis, simplemente dejad que salga. Esto seguramente os van a quedar restos ahí de ese integrado en los pads de placa. Ya se quitarán, porque si dañamos la placa ya la cosa se complica. Bien, ya lo he retirado y ahora vamos a ver si sigue ese corto o qué es lo que pasa. Ponemos una punta a negativo y otra positivo de 12 voltios, el corto se ha ido. Esta placa quiere vivir, no podemos dejarla ahí parada. Se puede funcionar faltando una fase. Cuéntame, y yo sé que esto a veces alguno dice, no me rompas mucho la cabeza, déjame ver cómo arden las cosas, pero a veces nuestra pasión requiere un mínimo, porque si somos ignorantes, estamos esclavizados a otro. El VRM, lo que conocemos como una fase, es ni más ni menos que un módulo regulador de voltaje. Es un conjunto de integrados que lo que hace es, si yo le meto 12, él me saca 1,2, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es a lo que trabaja un CPU. Por lo tanto, me baja y me reduce esa tensión, es decir, me regula el voltaje. El sistema se compone básicamente de una fuente de alimentación, 2 interruptores que nosotros lo entendemos electrónicamente como MOSFET, una bobina
y el componente alimentar. También lleva un diodo, no voy a entrar en eso. Básicamente, si yo cierro el interruptor en el punto A, yo ahí tengo una alimentación. Cuando yo lo vuelvo a levantar, A queda en cero, ya no hay alimentación. Pero el inductor todavía tiene un campo magnético donde él se acumuló cuando lo habíamos cargado, cuando habíamos bajado ese interruptor. Por lo tanto, el inductor comienza a colapsarse y genera una corriente en B. ¿Dónde es B? A la salida de la bobina. Cuando medimos ese voltaje estable, antes vamos a ver pulsos, pero a la salida vemos un voltaje lineal prácticamente. Se basa en este fundamento. No hay mucho más que romperse aquí los cuernos con esto. Simplemente tened eso claro. El voltaje de B va a estar determinado por el tiempo en el que nosotros abramos A, que esto lo entendemos como la modulación de ancho de pulso, y este proceso es conocido como el PWM. Entonces, ahí lo que tenemos que es una fase básica que puede estar en los 5 voltios de un portátil, en los 3.3, una alimentación de BIOS, etc. Un voltaje único, una fase, un integrado o dos MOSFET separados, da igual, con su drive y su control de pulsos. Pero nosotros para una CPU, GPU queremos más, porque esto consume muchísimo. Necesitamos un voltaje que sea súper controlado, y para eso juntamos fases, es decir, tenemos fases que son en paralelo. No exactamente. Lo que hacen estas fases es lo anterior de antes, pero llevan un desplazamiento. Cuando un interruptor abre y ya va a cerrar, el otro abre y ya va a cerrar, el otro abre y ya va a cerrar. Hay un desfase en esos pulsos y por lo tanto tenemos mantenido un voltaje ahí más estable. Pero también existe lo que llamamos la duplicidad. ¿Qué pasa con la duplicidad? ¿Qué me estás contando? Pues que las fases ya no va una desplazada con respecto a otra, sino que son las dos en paralelo. Cuando abre una, también abrió la otra. Pero entonces, ¿para qué queremos esto? Porque distribuimos el amperaje en dos MOSFET, en dos integrados, en dos bobinas, es decir, se reparte, por lo tanto, menos temperatura. La entendemos como una fase duplicada o una fase virtual. Eso tiene que llegar a una unidad para saber lo que está entregando, para saber cómo está reaccionando su salida, que viene de retorno, y así él puede manejar ese voltaje. Bien, aquí tenemos un ejemplo de un controlador PWM. Pero ¿qué pasa con este integrado, el Intersil, muy conocido realmente, que se usa bastante en placas electrónicas, que tiene 6 más una fase? De acuerdo, entonces ¿por qué me estáis vendiendo una placa con 8 fases si solo lleva un controlador de 6? Pues porque hay duplicidad en algunas de las fases y lógicamente el vendedor te va a decir: oye, yo te doy 8 fases, aunque esto me maneje 6, 2 están duplicadas, o una está duplicada, o 3 están duplicadas. Y el resto va a tener esa secuencia con un ligero avance para mantener más estable la corriente en general. Ya tenemos el pulso que va a un drive, y estos drive van ya a los MOSFET, y de los MOSFET salen a la bobina y ya se van al socket o al GPU, como ya hemos visto anteriormente. MOSFET de alta que maneja los 12 en el interruptor, y MOSFET de baja que se va al negativo, y lo tenéis al GND. Pero a veces no vemos ese MOSFET de 4 patas que ponen uno y otro al lado. A veces, ¿qué es lo que vemos? Un integrado cuadrado o rectangular que lleva el MOSFET de alta, el MOSFET de baja y el drive propio para manejar esos voltajes en los MOSFET, que luego lógicamente, ¿qué es lo que necesita este integrado? El PWM. Lo hemos visto en la reparación que estamos llevando de la 3080 Ti. Muy bien, a mí estas prácticas me parecen muy bien. Yo mientras tú contabas esto me he estado comiendo una manzana. Pues no te preocupes, te lo voy a explicar en un board view, porque si entiendes esto vas a hacer bolillos.
Yo me voy aquí a una fase de esta 3080, encapsulado con sus drive, sus dos MOSFET y sus drive. Si yo toco en el pin donde tiene que llegar la señal PWM, yo veo que aquí hay un MOSFET duplicado. De acuerdo, yo ya lo sé esto. Bien, vamos a ver quién maneja ese pulso de ese integrado IC. Bien, me llega aquí a este integrado, el U812. El U812 me maneja el PWM de esa fase duplicada. Bien, y como puedo ver, este integrado, ¿qué es lo que maneja? 8 fases. De acuerdo, me voy por aquí y veo la salida. ¿Veis? PWM1 hasta el 8. Este integrado que se usa mucho en tarjetas gráficas, pues como lo veis aquí, tiene sus 8 salidas, nos lo marca ahí. Luego lleva su alimentación, su enable, sus otras entradas y salidas, que no es objeto de esto. Bien, vamos a ver qué es este U503. Pues es otro integrado igual, es decir, si yo en uno puedo manejar 8 fases, si le meto otro puedo manejar 16, pero es que si le meto un tercero puedo manejar 8 más si quiero, es decir, puedo ir sumando controladores de PWM y manejar más fases, y así evito hacer el duplicado de fases. Aquí veis que el pin número 1 en este integrado, en este encapsulado, el AOZ531 es la señal PWM. Yo lo marco aquí, veo que me está alimentando esto y veo que en la salida de ese IC, como veis, varias patas para un mismo punto, no cada punto es una cosa. ¿A dónde me va? Alimentación de VRAM. De acuerdo, ya veo yo que en esta 3080 tengo 3 ICs que me controlan pulsos de fase. Ya que estoy reparando una placa, vámonos a una placa. Vamos a contar las fases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tengo 12 fases en esta placa. Es una placa similar a la que estamos trayendo aquí a la mesa, por lo tanto, 12 fases. Yo sé que un integrado me va a manejar en torno a 8 fases. ¿Qué pasa? O 6 más 2. Ojo que es distinto. ¿Qué sucede? Que voy a revisarlo yo. ¿Por qué? Porque he visto este vídeo y yo algo más ya sé. Me voy al controlador PWM, en este caso pin 28. Me dice el board view que tiene por atrás una resistencia. Tengo que seguirla, ya sabéis, en los board views hay una resistencia y se acaba. Hay que darle al otro punto de la resistencia. ¿Pero dónde va también? A este pin de este integrado. Yo sé que esto es un controlador de pulsos. Bien, me voy entonces al siguiente IC. Me voy por aquí. ¿Y qué pasa? Que va también al mismo pin. Ya sabemos que es una fase duplicada. Me voy a este de aquí, al pin 28, y se repite. En ese pin del controlador de pulsos me va a 2 ICs de MOSFET. Por lo tanto, sé que es otra fase duplicada. Y así lo estoy haciendo con las 8 de arriba, que me está diciendo que son manejadas por 4 salidas PWM. Por tanto, ReproModer, ya lo sabemos, duplicidad de fases. 4 reales, 4 virtuales. Y de este lado, ¿qué pasa? Veámoslo. En este pin 1 de este integrado, aquí tenemos el pin 28, igual que el otro, porque son todos el mismo encapsulado. Pin 1, correcto. Se duplica una fase. ¿Y qué sucede? Que la siguiente fase está específica para uno y la siguiente específica para otro. Bien, pues ahora vamos a hacer un recuento. ¿Cuántas fases reales está manejando esto? Ahí tenemos una que son los 2 primeros, 2 los otros siguientes, 3, 4, 5, 6 y 7 fases, porque estas no estaban duplicadas. Me sobra una. A ver, voy a ver las salidas en el board view. Fijaros, la salida 2 está vacía. ¿Qué han hecho? No la han usado. Todas las demás son salidas controladoras de PWM. Es decir, si yo tengo un controlador que me maneja 8 fases, puedo manejar 2 y las 6 siguientes no las uso.
Pues sabiendo esto, yo lo que le he quitado es un integrado, que son los dos MOSFET y el drive. Recordad que ya va todo en el encapsulado de una fase virtual. Tiene que ir, no hay problema. Es más, esto yo se lo voy a cambiar, pero yo ahora no tengo el reemplazo. La placa está dando imagen, ahí lo veis. Dice que detecta un nuevo CPU, que hay un error en el fan porque lo conecten donde no es. Pero ya veis que rinde perfectamente, no tiene problema, porque es una fase que es paralela a otra, dentro de su desfase de tiempo, por lo tanto trabajo con la otra. Pero vamos a verificarlo, si acaso hay dudas. Pin 28, si yo toco aquí, sé que hay una resistencia por debajo, pero es debajo omniaje, me va a dar continuidad, ¿veis? Continuidad. Pero si yo toco en este, no. ¿Por qué? Porque ya están para otra fase. Este va con el otro, cada oveja con su pareja. Entonces, ¿puedo yo montar un equipo faltando este integrado o faltando una bobina? Sí. ¿Va a funcionar? Sí. ¿Qué va a pasar? ¿Va a aumentar algo la temperatura en ese integrado de esa fase? Porque en vez de ser 2 va a ser solo 1, no hay tampoco más consecuencia, hay que reemplazarlo. Pero si no tuvierais reemplazo y os hace falta el equipo, vais tirando así sin problema, porque ahora ya conocemos cuándo son fases reales, cuándo llevan un avance o cuándo no. Y si yo le quitase una fase, es decir, el virtual y el real, esto seguiría funcionando también. ¿Por qué? Porque las salidas de las bobinas están unidas. ¿Qué pasa? Que nos va a faltar ese pulso que le tocaría a esa fase desarrollar, que no estaría ahí tan estable, pero en principio tampoco habría problema. Y si le quito 2, pues sería así con el resto. Cada vez que quitamos una fase, perdemos esa estabilidad en el equipo. Bueno, ReproModels, esto a veces puede ser un poco tedioso porque hay que estar ahí echándole un poco a cuentas. Y si este vídeo os resulta interesante y queréis que haga más explicando estas cosas, ya sabéis, dejármelo ahí en el comentario y yo os escucharé. Intento contestaros siempre a todos, porque yo creo que una persona que se molesta en escribirme merece una respuesta. Bueno, ReproModels, nos vemos en el siguiente vídeo y un saludo a todos. Si dejáis like, os lo agradezco.